Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro módulo 6 de los webinars de ACDP. Es un honor tener a los conferencistas que nos acompañan hoy. Es un honor que ustedes también se sigan conectando y nos sigan acompañando. Recuerden, este es un espacio creado desde la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica en apoyo de Asocolderma y la industria farmacéutica para lograr continuar la educación médica continuada. Aquí están todos bienvenidos, pacientes, pero sobre todo también, como son temas tan específicos, la comunidad médica, médicos dermatólogos, pediatras, urgenciólogos, de medicina familiar, de medicina interna, medicina general. Todos aquellos interesados en el conocimiento de la piel son más que bienvenidos. Este espacio queda grabado y se retransmitirá en el canal de YouTube de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, la que los invito a que consulten y vean así si se perdieron por alguna razón los anteriores módulos, ahora pueden consultarlos. Bueno, ahora no, después de un rato al terminar esta hora y media de conferencias. Un fuerte abrazo y pues sin quitar mucho tiempo, agradeciéndoles a todos por estar aquí, les quiero compartir esta presentación. Bueno, ahora sí empecemos. Doctora Luisa Montenegro, doctora Jessica Valderrama, dos amigas, colegas, compañeras de ACDP, quienes van a moderar nuestro simposio de hoy. Las dejo el micrófono. Adelante. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos los participantes. Gracias por este espacio para la academia y para seguir en educación médica continuada. Gracias a nuestros patrocinadores también por hacer estos espacios posibles y sin más preámbulos voy a dar la bienvenida a la doctora Camila Downey. Ella es dermatóloga pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena y de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias a todos por la invitación. Hoy vamos a hablar de las manifestaciones cutáneas de los síndromes autoinflamatorios, que si bien es un tema que puede sonar muy complejo, entenderlo desde el punto de vista clínico puede ser de gran utilidad para nosotros los dermatólogos. No tengo conflictos de interés en relación a lo que vamos a hablar hoy día, más que decir que la mayoría de lo que les voy a explicar hoy día lo aprendió del doctor Antonio Torrello, que es, a mi parecer, el dermatólogo de los dermatólogos que más sabe en esta área en dermatología. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir a lo largo de esta charla. Y para partir, ¿qué son los síndromes autoinflamatorios? Los síndromes autoinflamatorios son parte de los trastornos congénitos de la inmunidad, que estos trastornos incluyen las inmunodeficiencias primarias, que las conocemos mejor, e incluyen estos síndromes autoinflamatorios de los que vamos a hablar hoy. Para recordar un poco, la inmunidad, el sistema inmune se divide en dos grandes grupos.
El sistema inmune adaptativo, que lo conocemos mucho más, sabemos que tiene una respuesta más lenta, pero que es específica, que genera memoria y que las células que típicamente participan en este sistema inmune son los linfocitos tanto B como T. Y por otra parte, existe el sistema inmune innato, que lo conocemos hace menos tiempo. Sabemos que nuestra primera línea de defensa, que tiene una respuesta rápida, que no es específica, que no genera memoria, y que las células más importantes que participan son los macrófagos y los neutrófilos. Cuando tenemos un trastorno del sistema inmune adaptativo, se generan los síndromes autoinmunes, que los conocemos, son muy familiares para todos nosotros. Sin embargo, cuando se afecta el sistema inmune innato, aparecen los síndromes autoinflamatorios, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué son tan pocos familiares para nosotros? ¿Por qué los conocemos tan poco? Porque la verdad es que se han descrito desde hace relativamente poco tiempo. Fue recién en 1989 cuando en Estados Unidos se propuso la teoría de cómo funcionaría la inmunidad innata si es que existiera. Y recién en el 95 fue cuando también en Estados Unidos se describe el receptor tipo TOL, que sería el encargado de activar esta inmunidad innata. Y no fue hasta 1999 cuando se describieron las primeras mutaciones germinales que causarían estos síndromes autoinflamatorios. Entonces, como pueden ver, lo que ha pasado desde este periodo hasta ahora, donde logramos conocer toda la estructura de este receptor tipo TOL, por ejemplo, han sido avances muy, muy grandes. Y si lo vemos en la línea de tiempo, podemos ver cómo desde el 99, cuando se describió la primera mutación asociada a la fiebre mediterránea familiar, hasta el 2014 fueron apareciendo pocas nuevas mutaciones y pocos síndromes nuevos, unos 2 o 3 cada 3 años. Sin embargo, desde el 2014 en adelante ha sido explosiva en los hallazgos de nuevas variantes patogénicas que se asocian a nuevos de estos síndromes. Entonces, uno podría decir, qué le puede o qué interés puede tener un dermatólogo general en los síndromes autoinflamatorios? Si son solo del dermatólogo pediátrico y solo del inmunólogo infantil? Sin embargo, no. Lo que vemos hoy día es que si bien muchos de estos síntomas pueden partir en una infancia muy temprana o incluso en el periodo de recién nacido, hay muchos pacientes que partieron con los síntomas en la infancia, sin embargo, no han sido diagnosticados hasta el día de hoy y ya y en la adultez andan por la vida con sus síntomas sin un diagnóstico adecuado. Entonces son los dermatólogos que ven adultos los que se pueden enfrentar a estos pacientes. O por otra parte, hay síndromes como el síndrome de Vexas que francamente debuta en la adultez. Entonces es importante que los que vemos pacientes de todas las edades tengamos claro que existen estas condiciones. ¿Y cómo se sospechan? Porque suenan para muchos de nosotros algo muy desconocido. La buena anamnesis y un examen físico detallado es lo primero que necesitamos para poder sospechar estas condiciones. ¿Y por qué? Porque no existen criterios que nos permitan diagnosticarlos con certeza. Sin embargo, hay banderas rojas o signos de alarma que nos permiten intuir y sospechar que estamos frente a estos síndromes. Estas banderas rojas son episodios recurrentes de manifestaciones inflamatorias estériles, es decir, inflamaciones donde no podemos encontrar ningún agente, ni bacteriano, ni viral, ni fúngico que sea causal de los síntomas. Que esto dure por un periodo mayor a 6 meses, que se acompañe de elevación de reactantes de fase aguda como la VHS, la PCR, que haya más familiares afectos, que haya antecedentes de consanguinidad, que estos síntomas partan en la edad temprana o que se afecten varios órganos de forma simultánea, incluyendo la piel. Entonces, ¿cuál es el rol de la piel y qué es de lo que vamos a hablar hoy día en este tipo de síndrome? La piel puede ser la primera manifestación de este grupo de entidades. Y reconocer los tipos de manifestaciones cutáneas y sus asociaciones puede orientar en el diagnóstico y a la larga en el manejo. Se han intentado clasificar estos síndromes de muchas formas y las manifestaciones cutáneas también. Si bien esta tabla es muy buena y detallada, podemos coincidir en que llevarla a la práctica en una consulta de 20 minutos es muy difícil. Y por otra parte, se han intentado clasificar estos síndromes según la fisiopatología, es decir, según cómo se producen y en qué parte se produce la mutación. Y aquí se dividen en 3 grandes grupos o 4, pero son 3 los más importantes. Son las mutaciones que afectan a los genes del inflamosoma, que están ligados principalmente a alteraciones en la vía de la interleuquina 1 y la interleuquina 18, otras mutaciones o variantes patogénicas en la vía del interferón y otras alteraciones que afectan principalmente la vía del NF-kappa beta.
Y como podemos ver en este gráfico que incluye las alteraciones que afectan el inflamosoma y la vía del NF-kappa beta, si bien nos permite saber en qué punto específico se produce la alteración que explica el síndrome, aprenderse este cuadro o el cuadro de las interferonopatías puede ser muy complejo y nos puede llevar a pensar que nuestra cabeza va a explotar porque es demasiada información. Entonces, mi rol o mi trabajo hoy día es mostrarle a ustedes cómo podemos simplificar esto y llevarlo a la práctica clínica. Y fue un doctor en el Congreso Americano de Dermatología Pediátrica el 2021 que mostró esta tabla donde veíamos que si bien de acuerdo a la fisiopatología es muy complejo clasificarlo, cuando lo clasificamos de acuerdo a los síntomas podemos ver que las manifestaciones cutáneas en cada uno de estos tres grupos son diferentes. Las inflamosomapatías tenemos un tipo de erupciones que no son vasculíticas, en las interferonopatías, vasculopatías podemos tener con más frecuencia, y en los asociados a NF-kappa beta, ulceraciones o granulomas es la manifestación más frecuente. Entonces, el 2024, en el Congreso Europeo de Dermatología Pediátrica, el doctor Antonio Torrelo propuso que, de acuerdo a las manifestaciones dermatológicas, podemos intuir cuáles son las interleuquinas que van a estar elevadas con mayor probabilidad y cuáles son los grupos que podían, de etiologías que pueden causar estos síntomas. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora es a través de casos clínicos cómo nos enfrentamos y cuáles son estos grupos de manifestaciones de síndromes autoinflamatorios. Entonces, recordar, cuando estamos con un paciente con alguna de las banderas rojas y tiene manifestaciones cutáneas, vamos a intentar clasificar frente a qué tipo de manifestaciones estamos frente. Y este primer caso es una paciente de 34 años que lleva 4 años con aparición de esta placa siempre en el mismo sitio, eritematosa muy intensa de bordes bien definidos en el glúteo, que si uno la viera por primera vez pensaría esto es una infección, probablemente una celulitis o una erisipela, pero nunca se ha podido aislar un agente en este paciente, tiene VHS y tiene PCR elevada y este último tiempo se acompaña de astenia, de adinamia, de artralgias, entonces probablemente si todos ustedes reciben a esta paciente en la consulta, la decisión que tomen es tomarle una biopsia. Y lo que vemos en estos pacientes que tienen esta lesión tipo erisipela o celulitis, pero que es recurrente y sin un agente infeccioso identificable, es que se ve además de esta edema de la dermis papilar y el infiltrado linfohistiocytario, se ve un infiltrado neutrofílico que es muy prominente. Entonces, cuando tenemos esta lesión más un infiltrado neutrofílico, como se puede ver en estas otras condiciones donde si se fijan, comparten este rojo muy eritematoso, muy marcado, bien definido, estamos frente a la manifestación que son estas erupciones maculopapulares o placas inflamatorias que incluyen el grupo principalmente de las inflamosomopatías y el más característico que se manifiesta así es la fiebre mediterránea familiar. También el síndrome periódico asociado al receptor de TNF se ha descrito con esta manifestación, el síndrome de hiper-IgD, el síndrome de Horaz y la deficiencia de SCOIL1 se puede ver así también. El segundo caso clínico es una paciente de 29 años de edad que desde los 3 años de vida tiene estas placas abonosas que claramente han durado más de 6 semanas, es decir, es una urticaria crónica, pero tiene lo especial que las lesiones duran más de 24 horas. Cuando las lesiones se van, dejan un aleo violáceo. Y si ustedes ven esto en una paciente así, que deja este aleo violáceo, lo biopsian y además tiene un infiltrado neutrofílico, tenemos que pensar que estamos frente a un paciente con un síndrome autoinflamatorio, sobre todo si tiene, como en esta paciente, VHS elevada, PCR elevada y esta paciente es asociada a dolor abdominal. Cuando tenemos lesiones urticariales en un paciente recién nacido o antes de los 6 meses de edad, eso es muy poco frecuente. Si las manifestaciones son muy intensas y si le preguntamos a los papás y las lesiones se gatillan con el frío, eso es un síndrome autoinflamatorio hasta que no se demuestre lo contrario. Y estas placas urticariformes se han asociado también a inflamosomopatía, eh, tanto en el síndrome periódico asociado a criopirina, las enfermedades autoinflamatorias asociadas a NLRP12, el síndrome de Plight o en las enfermedades autoinflamatorias asociadas a NLRC4. Entonces, recordar placas urticariformes que se gatillen por frío con infiltrado neutrofílico en la biopsia, si se asocian a los signos de alarma, estamos frente a un síndrome autoinflamatorio. Luego, el caso siguiente tiene como manifestación algo que vemos con relativa frecuencia en los síndromes autoinflamatorios, las pústulas. Este es un paciente de 21 años de edad,
que si bien tenía desde la infancia úlceras orales, estos últimos años se ha asociado pústulas en distintas partes del cuerpo, tanto cara como extremidades, asociado a una VHS elevada, asociado a artralgia, a compromiso del estado general. Y este paciente, al igual que en todos estos otros síntomas, tiene una mutación que se asocia a un síndrome autoinflamatorio. Las erupciones pustulosas, piogénicas o similares a dermatosis neutrofílica, es decir, con pústula, si las vemos en el recién nacido, lo primero que tenemos que pensar, una vez descartado todo lo infeccioso, por supuesto, es que podemos estar frente a un síndrome de DIRA, de deficiencia del receptor de la interleuquina 1. Sospechar esto precoz es muy importante porque son pacientes que tienen hoy día una alternativa de tratamiento y responden muy bien. Cuando tenemos pacientes de edad pediátrica que tienen estas pústulas que nos recuerdan a una psoriasis pustular, hay que pensar que estamos frente a un síndrome de Ditra. Y cuando tenemos pústulas asociadas a un síndrome, a un pioderma gangrenoso o a hidradenitis supurativa en pacientes que tienen elevación de reactantes de fase aguda, hay que pensar también que estamos frente a un síndrome autoinflamatorio. Y las erupciones pustulosas se han visto que se presentan en una larga lista de síndromes autoinflamatorios, que se las muestro acá, pero lo importante en nuestro rol como dermatólogos es sospecharlos para poder derivarlos y pedirle los exámenes cuando corresponda. Otro caso al que nos podemos enfrentar, como el que vemos en este caso, es, por ejemplo, un paciente de 12 años como este paciente, que presenta un cuadro de 3 meses de evolución de estos nódulos en la cara anterior de las piernas que nos recuerdan eritema nodoso, pero que además tiene una tos seca, tiene adenopatías, cuando le tomamos exámenes tiene elevación de la enzima convertidora y tiene además, perdón, un escáner que tiene un infiltrado nodular periliar. Y si vemos estos síntomas en un paciente adulto, no dudaríamos en decir que estamos frente a una sarcoidosis, pero si tenemos estas manifestaciones en un niño, lo que tenemos que pensar es que estamos frente a una sarcoidosis de inicio temprano o un síndrome de Blau. Esta condición se puede manifestar con estos nódulos que recuerdan a un eritema nodoso o con estas pápulas muy infiltradas que cuando las biopsiamos tienen nódulos sarcoídeos. Otro síndrome autoinflamatorio que se presenta con nódulos es el síndrome de Candel. El síndrome de Candel fue descrito también por el doctor Antonio Terrelo y tiene una evolución de las manifestaciones que en piel es muy florido. En el periodo de recién nacido y lactante, vemos lesiones que son tipo eritema pernio que nos permiten diagnosticar esta condición muchas veces en las primeras semanas de vida. Después estas manifestaciones muchas veces pasan y se empiezan a acompañar de nódulos y de placas purpúricas violáceas que dejan esta hiperpigmentación residual y más adelante se acompaña de estos nódulos y esta lipodistrofia que es muy característica de este síndrome. Entonces, como paniculitis o nódulos subcutáneos, el síndrome de Blau, el síndrome de Candel y el síndrome autoinflamatorio asociado a NEMO. Y esta otra manifestación que vemos en este caso clínico también es muy característica de los síndromes autoinflamatorios. Y este caso clínico fue el primero que se publicó para describir esta entidad y era una paciente de 5 años de edad que tenía desde el primer año de vida este eritema facial que recuerda mucho al lupus, ¿no? Con compromiso de la punta nasal, de las mejillas, y desde también de los primeros meses de vida, lesiones en las zonas acrales, en manos y pies, que recuerdan a un eritema pernio sabañón con algunas erosiones y úlceras, que además tenía síntomas respiratorios con este escáner que muestra este infiltrado intersticial. Y si uno biopsia estas lesiones de piel, lo que se encuentra es lo que se ve en la foto ahí, es una vasculopatía que no es una vasculitis, sino que es una vasculopatía trombótica. Y cuando tenemos esta mezcla en un niño unas lesiones faciales que recuerdan a lupus, lesiones acrales que recuerdan a sabañones o a eritema pernio, que si las biopsiamos son vasculitis acompañados de síntomas respiratorios, lo que tenemos al frente es un síndrome de Savi. El síndrome de Savi es una interferonopatía que además de las manifestaciones que les conté, estas alteraciones que recuerdan el eritema pernio pueden ir acompañándose de una mutilación de los dedos, que la importancia del diagnóstico precoz es que hoy día tenemos herramientas para evitar que los pacientes lleguen a estar como los que vemos ahí en la foto. Y otra condición que se manifiesta también con una vasculopatía, pero que se ve de forma distinta, como pueden ver en la tercera foto, es el síndrome de ADA2, que se manifiesta con este lívido racemoso, que es muy característico en los niños y que se biopsia lo que se ve es una pancutánea. Entonces, como vasculitis o vasculopatía,
Recordar principalmente el síndrome de déficit de ADA2, el síndrome de Savi y el síndrome de Aicardi-Goutieres, y están descritos todos los que están mencionados en la lista de acá. Y menos frecuente es encontrarnos con úlceras o sea, perdón, con ampollas, con lesiones hiperqueratóxicas, con lesiones hiperpigmentadas. Sin embargo, las placas hiperpigmentadas que recuerdan a morfea, sin embargo, cuando las vemos tienen hipertricosis, son muy características del síndrome H, ¿ya? Y las ampollas pueden acompañar al síndrome de Aplait. O sea, estas manifestaciones menos frecuentes, pero súper características, las vemos en estos tres síndromes. Y la última manifestación que sí es frecuente en los síndromes autoinflamatorios son las úlceras. Esta paciente tenía desde los 3 años de edad úlceras orales. Sin embargo, desde los 20 se acompañó de úlceras genitales y de episodios intermitentes de rash facial y en otras partes del cuerpo, que cuando hizo un episodio de uveitis se le diagnosticó un síndrome de Behçet. Sin embargo, no respondió de forma habitual a los tratamientos clásicos de Behçet, y eso también es otra pista. Cuando tenemos pacientes con diagnóstico de un síndrome autoinmune, sin embargo, que no respondan al tratamiento habitual, hay que pensar en síndromes autoinflamatorios porque a veces estas condiciones se traslapan. Y lo que tenía esta paciente es una mutación en RELA que afecta la vía de NF-kappa beta, y lo que se ve son úlceras que se pueden ver también en la mutación de este gen o en la haploinsuficiencia de A20 o en las mutaciones de PET-FIT, que también se pueden presentar con estas lesiones aftosas tanto orales como genitales. Entonces, esta diapositiva, que si bien es muy busy, muy llena de información, solo quiero que vean cómo en la práctica lo hacemos. Tenemos una placa urticarial, por ejemplo, que parte de los síntomas muy temprano en la infancia, que se asocian a frío, que si tenemos algunos estos otros síndromes, podemos decir con cierto grado de certeza que estamos frente a un Muckle-Wells, por ejemplo. Entonces, eso va a ser muy, muy importante porque en nuestros países muchas veces no tenemos acceso a un estudio genético rápido, pero esto nos va a permitir iniciar el seguimiento y en muchos casos poder partir el tratamiento en estos pacientes. ¿Y cómo se diagnostican? Además de lo que les conté, la buena anamnesia, el examen físico detallado, los exámenes de laboratorio, si tienen reactantes de fase aguda elevados, nos pueden ayudar, pero muchas veces todo el resto está negativo y el estudio genético es lo que va a ser el diagnóstico definitivo. Y en Chile tenemos la posibilidad de hacer estos estudios gracias a un estudio clínico del que yo participo, donde estos pacientes son enrolados, se les hacen los paneles de autoinflamatorios que existen y a los que no, los enviamos a que se hagan genoma o exoma completo para poder identificar nuevas variantes, y esto ha sido de gran utilidad para nuestros pacientes. Podemos ver que tenemos la mayoría de las manifestaciones de las que les he hablado, o sea, estos pacientes existen y están en nuestros países, y es de gran interés para todos darse cuenta que una vez que uno los sospecha, los empezamos a diagnosticar. ¿Y cómo se tratan? Para terminar, les voy a contar que estas condiciones tienen tratamiento y esa es la importancia. Vamos a partir eh, recordando que en estas 3 vías, los inflamosomas, como son de la vía de interleuquina 1, vamos a elegir inhibidores de interleuquina 1, la vía del TNF, perdón, la vía NF-kappa beta vamos a elegir inhibidores de TNF, y en las interferonopatías vamos a elegir inhibidores JAK. Y por suerte hoy tenemos muchas más alternativas de moléculas para poder dar a estos pacientes y les voy a contar más o menos cómo los elegimos. Como les decía, las inflamosomapatías, sabemos que lo que está afectado es la vía de la interleuquina 1, y lo que vemos, lo que pretende mostrar esta diapositiva es lo que ven en rojo, que pacientes que tienen DIRA, que tienen DITRA en muchos casos, les damos anakinra, este inhibidor, y la respuesta es excelente. En 12 a 24 horas vemos una respuesta espectacular en estos pacientes. No era tan así en los pacientes que tenían DITRA, porque el inhibidor, la vía que se afecta es la de la interleuquina 36. Sin embargo, después de muchos estudios clínicos, tenemos hoy día spesolimab, que es el inhibidor específico para la interleuquina 36 y que es de gran utilidad para estos pacientes puntuales. Por otra parte, las interferonopatías como el síndrome de Savi y el síndrome de Campbell, lo que se elige son los inhibidores JAK. Y lo que vemos con estos pacientes es que los pacientes que le estaban retrasados en su curva de crecimiento logran ponerse al día, pacientes que tenían una fase muy peculiar mejoran de forma importante, pacientes que tenían estas mutilaciones de los dedos dejan de tenerla, y la verdad es que sabemos que hoy día que estos fármacos son seguros y que la respuesta tanto en Campbell, Savi y Aicardi-Goutieres es muy buena en estos pacientes. Incluso el inhibidor específico del receptor del interferón tipo 1, que es anifrolumab, que se ha probado en dermatomiositis, en lupus, se ha probado también sabiendo la vía de interferón en síndrome de Savi, con una respuesta muy buena en los pacientes que no han respondido tan bien a inhibidores JAK.
Y por último, en el caso de la vía LNF-kappa beta, el bloqueo con anti-TNF también ha mostrado tener una muy buena respuesta en nuestros pacientes. Entonces, lo que me interesaba contarles hoy día es que los signos cutáneos pueden ser la primera manifestación de un síndrome autoinflamatorio, que reconocer los tipos de manifestaciones cutáneas pueden orientar en el diagnóstico y que hoy día contamos con terapias dirigidas específicas para alguna de estas condiciones que pueden cambiar la vida de estos pacientes. Así que les agradezco mucho por su atención y que tengan una buena noche. Gracias. Muchas gracias, Camila, por esta excelente aproximación diagnóstica a unas enfermedades tan complejas. Nos das un excelente panorama de esto. No sé si en el público hay alguna pregunta. Hace un momento estaba levantada una mano o si quieren comentarlas por el chat. Aquí en el chat tengo una y es que si tú mencionabas que no se puede diagnosticar antes de los 6 meses los síndromes autoinflamatorios. No, no, todo lo contrario. La importancia de lo que les muestro hoy día es que se puede hacer, que en la práctica, o sea, he sido partícipe de procesos en los que en la primera semana de vida se sospechó el síndrome de Savi, se hizo un tratamiento a las 3 semanas y al mes teníamos el estudio genético en la mano comprobando la mutación y la verdad es que la evolución de los pacientes cambia de forma muy importante. Habitualmente no se hace antes de los 6 meses si es que no hay una sospecha alta. Por eso es que en el fondo estoy hoy día contándoles esto, porque si es que lo sospechamos, lo podemos diagnosticar de forma precoz. Perfecto. Y pues aquí también nos preguntan hasta qué edad en el adulto se podría sospechar un síndrome autoinflamatorio, según En tu cualquier experiencia y edad. lo que De has hecho, visto. nosotros hace 2 semanas hicimos el diagnóstico en un paciente con un síndrome de Bexas que partió a los 68 con los síntomas y ahora tiene 77. Y tenía todos los signos, todas las cosas que se asocian de forma habitual. El síndrome de Bexas es de los pocos síndromes que se diagnostican, que debutan en la adultez. Pero también me ha tocado ver muchos pacientes que han tenido otros diagnósticos a lo largo de la vida y que la sospecha y el diagnóstico se hace más tarde. Perfecto. Muchas gracias, Camila, por todos estos aportes que nos haces para dar continuidad con el programa y no retrasarlo más. Si hay alguna pregunta que quede pendiente, podemos hacérsela llegar al panelista y voy a dar continuidad con la siguiente conferencia. Voy a darle la bienvenida al doctor Igor López Carrera, dermatólogo pediatra, especialista en inmunogenética y otras enfermedades inmunomediadas que nos acompaña desde la ciudad de Puebla, en México. Bienvenido, doctor Igor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que una vez que me invitaron yo estaba muy feliz porque me encanta participar en este tipo de eventos y bueno, más hablando acerca de algo que a mí me encanta. Yo soy súper fan, así como todos los dermatólogos pediatras de la dermatitis atópica y bueno, ahora ya algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho leer y aprender es acerca de todos los nuevos medicamentos que hay para dermatitis atópica. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de estos tratamientos emergentes que hay. Les voy a platicar principalmente de lo que ya tenemos, sobre todo de lo que está ya dado para pacientes pediátricos y qué es lo que viene, que yo creo que esa es la parte más interesante ahorita que podemos nosotros tener hacia dónde va la investigación y hacia dónde van los tratamientos para los pacientitos con dermatitis atópica. Entonces, déjenme, voy a poner un puntero por cualquier cosita y listo. Bueno, mi conflicto de interés en general, pues sería que yo doy charlas para todos los tipos de laboratorios, sobre todo los laboratorios de medicamentos biológicos. La verdad es que esta no tiene ningún conflicto de interés porque no estoy hablando de ningún medicamento en específico o algo que yo les quisiera mencionar como puntualmente. Entonces vamos a hablar como un poquito de todo. Entonces de este lado no tenemos gran cosa. Entonces, empezando, dermatitis atópica es algo que a todos nos gusta, nos encanta, es algo sumamente complejo. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que es tan frecuente como hasta en un 30% de los pacientes pediátricos y en un 10% de los pacientes adultos, no todos se comportan igual y además el detalle es que hay tantas vías y tantas alteraciones, fenotipos y genotipos
que nos hacen que tengamos dermatitis atópica, que por eso es que no estamos tan seguros qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de ellos. Poco a poco vamos a ir viendo que la medicina va a ir asociada a cada una de estos fenotipos que tienen y cada uno de los pacientes nos van a llevar a un diagnóstico todavía más específico. Ahorita estamos hablando de algo que se llama dermatitis atópica, pero a lo mejor no estamos hablando de algo tan dirigido. Entonces ahorita vamos a ver un poquito de todo esto. No voy a hablar de la fisiopatología porque pues me tardaría mucho más en la plática y pues tenemos unos 20 minutitos para platicar, pero aquí pueden ver en esta imagen dónde pueden actuar los diferentes medicamentos biológicos que tenemos para los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, una de las guías de las que yo me baso un poquito más es generalmente la guía europea. No quiere decir que la guía de la Academia Americana sea mala, al contrario, es bastante buena, pero creo que la ventaja que tienen las guías europeas es que es una guía dinámica. Acuérdense que qué pasa con las guías dinámicas, lo que van haciendo es que puedes estar cambiándolo cada que sea necesario, cada que tengas alguna indicación nueva. Entonces, los tratamientos no van cambiando muchísimo en los pacientes, pero sí vamos viendo que se van agregando diferentes cuestiones. Algo muy importante tomar en cuenta en los pacientes con dermatitis atópica, yo sé no necesariamente como nosotros, como los dermatólogos pediatras, pero sí otras especialidades afines, pues tienen que entender también que la dermatitis atópica tiene cosas que podemos usar y hay cosas que ya no se recomiendan utilizar. Por ejemplo, en esta guía podemos ver que el uso de emolientes siempre van a ser necesarios, el utilizar también los jabones, el a evitar los alergenos y los programas educacionales los debemos de tener en todos. Cada uno de nosotros en la consulta tenemos que estar reeducando al paciente de cuántas veces al día se tienen que poner su crema, de por qué tenemos que utilizar cierto tipo de ropa y todo eso. A su vez ya empezamos con los tratamientos, con los inhibidores tópicos de calcineurina o los esteroides tópicos, los envoltorios húmedos, que aquí podemos ver el colorcito, que esto es muy importante. Los que vemos en color verde fuerte es que tienen algo estadístico muy significativo y no tanto los que son un verde clarito. Ya de ahí nos vamos con los tratamientos proactivos cuando están con estos brotes y finalmente los tratamientos sistémicos para todos estos pacientes moderados a severos y podemos encontrar aquí los medicamentos biológicos, los inhibidores de la JAK y los medicamentos convencionales. En la cuestión de los medicamentos convencionales, vean cómo acetoprina y metotrexate tienen niveles de evidencia bajos, ciclosporina altos, pero que solamente se permiten arriba de los 16 años y que como bien sabemos ciclosporina no se puede utilizar por más de un año, generalmente por las alteraciones que puede haber a nivel renal. El detalle también con metotrexato, que sobre todo, por ejemplo, aquí en México lo utilizamos bastante, tiene una gran ventaja que no tienes que estarle buscando demasiadas cosas al metotrexato, pero que el detalle es que no todos los pacientes les va muy bien y ya de ahí tenemos que irnos hacia diferentes tipos de medicamentos. Entonces, siempre es como Doctor, una pelea entre qué vamos a hacer. doctor Tenemos que Igor, darle un tratamiento. Dígame. un favor, lo que pasa es que parece que nos está viendo la presentación grande, entonces para que pueda continuar, si es posible que nos comparta la presentación, que se está viendo como usted y la presentación, y creo que A no ver, podemos aprovechar las diapositivas que nos comparte. ¿no la están viendo entonces? La están viendo, pero solo como reducida. Ahí. ¿Ahí se ve mejor o no? Ya Mm, me veo. Yo lo veo, es que yo en la pantalla lo veo a usted y veo la presentación. O sea, ¿me ven más a mí? Ahí. Bueno, no parece que hay algunos, bueno, ahora sí se ve, Ahí se ve mejor. aunque no, no, ahora se tapa con la imagen suya en el recuadro inferior. Mm, así. Ahí, sí, Perfecto. Una perfecto. disculpa entonces. Gracias, Muy bien. doctor. Perfecto. Digo, de todos modos, lo más importante viene ahorita, entonces no se preocupen, esta parte es un extra. Entonces, siempre hay que ver qué necesitamos hacer con nuestros pacientes y el medicamento tópico, el medicamento sistémico es lo relevante en estos pacientitos. Entonces, aquí es importante que nosotros sepamos utilizar cada uno de ellos. La nuevo que tenemos es la cuestión de los emolientes. Yo sé que en cada uno de los países lo vamos a tener de formas distintas, vamos a tener marcas distintas, vamos a tener todo esto, pero de lo más importante es que siempre tengamos como una cuestión de que el paciente se tiene que poner crema todo el día, varias veces al día para mejorarlo. Y de estas cremas podemos encontrar cremas que nos ayuden a controlar comezón, cremas que nos ayuden a mejorar las ceramidas,
cremas que nos ayuden a disminuir otros tipos de procesos, por ejemplo, que puedan tener un factor de protección solar o que puedan acudir a la alberca o que puedan acudir también a playas y todo eso y nos ayude un poquito más. Entonces, todo esto es lo que nosotros, dependiendo de lo que nos guste utilizar, de lo que estemos más acostumbrados y lo que más nos llame la atención, a lo mejor de alguna de estas marcas, pues es utilizarlo con ellos y es todos los días. La cuestión de los corticosteroides tópicos, pues algo muy importante, la cuestión de la corticofobia o la corticofilia. Estos pacientes que a todo le quieren poner esteroides y por tiempos muy prolongados, debemos de educarlos también para esta cuestión. Y los pacientes que tienen la corticofobia, en la cual enseñarles que es peor tener inflamación de forma crónica en el paciente y esto hace que nos empeore la dermatitis atópica si no lo usamos de los tiempos adecuados. Entonces, la desventaja de los corticosteroides, como ustedes lo saben, pues son todos esos efectos secundarios a largo plazo, pero que si sabemos utilizarlo en la cuestión de la molécula y el vehículo y en las zonas que necesitamos ponerlo por el tiempo suficiente, nos va a ayudar mucho más. Y algo muy interesante también que hay en diferentes estudios que demuestran que el uso de corticosteroides tópicos por 4 semanas sí ayuda a mejorar la biodiversidad alfa de Shannon, a diferencia de que si nosotros nada más lo utilizamos de 7 a 14 días, esto no nos va a servir de nada para la cuestión de la microbiota. Los inhibidores de calcineurina, que también son bastante buenos, nos gusta bastante utilizarlos, sobre todo en los pacientitos pequeños, por ejemplo, el pimecrolimus que viene en crema, y ya un poquito más grandes que es tacrolimus, que viene en ungüento, que a veces no les encanta por la forma que tienen, y que además tiene ese black box warning que salió en algún momento en el que te podía dar algún tipo de alteración linfoproliferativa o algún tipo de cáncer. Pues la verdad es que ya se vio que esto no es tan real, pero ahí se quedó ese black box warning, sobre todo por la FDA. Y pues el detalle que tienen los inhibidores de calcineurina es que muchas veces no los podemos utilizar en etapas agudas de la enfermedad porque les arde bastante al momento de aplicarlos. Y de ahí cambiamos a que a partir del año 2000 solo teníamos los esteroides y los inhibidores de calcineurina y ya hacia el año 2016 ya tenemos el crisaborol, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4, que es otra opción más que podemos tener a los pacientes y que se ve que ha ayudado bastante bien a los pacientes. Yo lo utilizo mucho con mis pacientes con dermatitis atópica, sobre todo en etapas subagudas o crónicas para evitar los brotes. Aquí los estudios demostraban que aunque la P no era tan significativa en algunos de los estudios, era porque el vehículo es bastante bueno. El vehículo que tiene crisaborol pues se puede considerar también como un emoliente plus y que ayuda también a disminuir la inflamación. Entonces, los estudios se ven que muestran alteraciones, disminución, perdón, en las alteraciones que tiene toda la dermatitis atópica. Entonces, todos estos pacientes leves a moderados que necesitan algo tópico, les puede ir bastante bien con esto. Entonces, se aprobó ya a partir de los 3 meses de edad, que esto no lo tenemos luego con ninguno de los demás medicamentos. ¿Y qué hay nuevo en tópicos? Esto es muy interesante hacia lo que vamos con la dermatitis atópica. En la cuestión de dermatitis atópica vamos a tener Tapinarof, que es una crema que viene actuando en una vía muy distinta, que es hacia el receptor del hidrocarbón aril, y lo que va a utilizar es estas moléculas para disminuir ATP intracelular y disminuye la inflamación, que tiene muy buena respuesta directamente en los pacientes con dermatitis atópica, y esto nos lleva a que tenga una buena opción más para los pacientes, pero eso todavía no llega ni siquiera aquí a México ni a América Latina. Ruxolitinib, que ahorita, por ejemplo, en Europa es uno de los más importantes, que es un inhibidor de la JAK1/2. Como ustedes saben, los inhibidores de la JAK tienen muy buenas respuestas, también unas respuestas muy rápidas, que hacia el segundo o tercer día empiezas a mejorar la cuestión de la comezón, y se ha visto que el tópico tiene una respuesta muy importante en dermatitis atópica. El detalle es que sí ha tenido algunos efectos secundarios también, como dolor o picazón en el sitio de aplicación, pero es muchísimo menor que contra vehículo. Entonces vemos que la comezón mejora hacia el segundo día. Yo me puse a investigar un poquito a ver más o menos cuánto costaba Ruxolitinib crema, que es una crema que viene de 60 gramos. Más o menos en Estados Unidos está cerca de los $800. Entonces la verdad es que tampoco es un medicamento barato, y ya si estamos gastando esa cantidad, probablemente lo mejor sea un JAK tomado. Delgocitinib es otro inhibidor de la JAK que también viene muy interesante, pero este no es 1/2, este es un inhibidor JAK1/3. Entonces, más o menos es como otro tipo de moléculas que ya también se están utilizando para la alopecia areata, pero en este es de forma tópica, y que también se ha visto que tiene una respuesta muy buena en los pacientes con dermatitis atópica y que ya puede ser una opción.
Y pues bueno, hablando de también otro tipo de cuestiones, ahora sabemos que también muchas personas ya no quieren medicamentos, sino quieren regresar como a lo natural. Entonces ahora la medicina china también ha demostrado que muchos de los productos que se utilizaban hace mucho tiempo en hacer ciertas mezclas o tomar partes específicas de cada una de estas plantas pueden utilizar una ventaja para disminuir la inflamación. Ahora vamos a tener también uno que se llama Sabalafin Hidrogel, que ya está en fase 2 directamente, que es un medicamento botánico. Este inhibe citocinas y tiene además efecto antiinflamatorio, antipruriginoso y antibacteriano. Entonces nos ayuda a todo lo que necesitamos en la dermatitis atópica aparentemente, y pues bueno, veamos qué pasa cuando lleguen directamente a la fase 3. Y bueno, ya llegando hacia lo más importante, que sean los biológicos o las moléculas pequeñas, aquí les dejo esta imagen que yo lo tomé en el World Congress de Dermatología Pediátrica, que fue en Buenos Aires, Argentina, a principios de año, y vean cómo la diferencia que tenemos entre los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de la JAK, con sus ventajas y sus desventajas. Algo que yo, por ejemplo, veo muy buenas ventajas, sobre todo de los biológicos, es que son sumamente seguros. No es que los inhibidores JAK sean algo malo, pueden funcionar muy bien, pero sí tienen más efectos secundarios. Pero sí, los biológicos son inyectados y los inhibidores de la JAK, la ventaja es que es oral. El detalle es que no hay una solución, por ejemplo, que sea para una ingesta para los pacientes pediátricos. Entonces todavía no llega a eso, y eso es lo que también no se le puede dar tanto a los pacientitos. Entonces, de los medicamentos que ya tenemos y que sabemos que se pueden utilizar a partir de los 6 meses es Dupilumab, este anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor alfa de interleucina 4, que a su vez lo que va a hacer es evitar la progresión y la inflamación por interleucina 4 e interleucina 13. Vemos que desde que llegó en el año también 2016 ha sido un cambio radical. O sea, conocíamos lo que era la dermatitis atópica antes y lo que es después de Dupilumab. Ahora se puede considerar que ahorita el gold estándar de tratamiento para dermatitis atópica es Dupilumab. Entonces, todo medicamento nuevo tiene que compararse contra Dupilumab para saber si es mejor o no, y eso valdrá la pena si nosotros lo utilizamos. Entonces, se ha visto en estudios ya hasta de más de 5 años que se mantienen con buenos efectos los pacientes con Dupilumab, y la verdad es que esto les cambia la vida a todos estos pacientitos, pero que sí es importante entender que generalmente van a tardarse entre 12 a 16 semanas en ver una respuesta adecuada, y después de esas 12 a 16 semanas pueden todavía tener mejorías más importantes a largo plazo y sostenidas con el tiempo. Otro medicamento que, por ejemplo, acaba de llegar a México es Lebrikizumab, que como ustedes también lo conocen, ya está aprobado por COFEPRIS, la EMA, que es la europea, y la FDA a partir de los 12 años, o pacientes que tengan al menos 40 kilos de peso. Este va a ser un poquito diferente. Este es un medicamento que no va a actuar directamente en el receptor, sino va a actuar directamente en la interleucina 13. Se va a pegar en una de las partes directas de la interleucina 13, lo que va a hacer que no se pueda unir directamente al receptor alfa 1 de interleucina 13, pero sí permite que se adhiera a este pequeño epítopo diferente que está en esta zona. Al permitir esto, lo que va a utilizar esto es que se disminuya la cantidad de interleucina 13 sin los efectos, porque lo que se sabe también es que esta pequeña partecita, que es el receptor 2, lo que evita directamente es justamente que siga en circulación la interleucina 13. La ventaja que ha tenido Lebrikizumab, que tiene efectos muy semejantes a los que nos ha dejado Dupilumab, aquí lo que nos ayuda también es que en los estudios en los que se ha tenido que suspender por algo Lebrikizumab, el efecto perdura por mucho más tiempo. La vida media es larga y a veces se considera que puede ser un modulador de la enfermedad. Entonces aquí vemos a esta cuestión. Ya hay estudios en pacientes adolescentes que tienen mejorías muy importantes, EASI 75 hasta cerca de 8 de cada 10 pacientes, EASI 90, 6 de cada 10 pacientes. Entonces la verdad es que es un muy buen medicamento. Tampoco es rápido, vean cómo su eficacia se va dando hacia la semana 12 a 16 también, y es lo mismo que pudiera hacer con Dupilumab en cuanto al tiempo. A largo plazo parece ser que son muy parecidos y que los efectos secundarios también son exactamente muy semejantes. No se ha encontrado, al igual que Dupilumab, lo de la cara roja, pero se ha visto que en algunos pacientes sí pueden llegar a tener las alteraciones oculares.
Ya de ahí nos vamos a los medicamentos que son las moléculas pequeñas, upadacitinib, que lo tenemos de 15 y 30 miligramos y está indicado en pacientes adolescentes de 12 a 17 años. Esto podemos utilizarlo en los pacientes adolescentes. La recomendación es que empieces con 15 miligramos y si no hay mejoría suficiente, te aumentes a los 30 miligramos. Upadacitinib es un inhibidor de la JAK1 que con efectos secundarios pueden ser el acné, que es más bien una reacción acneiforme que tienen estos pacientitos y puede dar un poquito más de riesgo de tener herpes zóster o eczema herpeticum. Por eso es que sí se recomienda que con los medicamentos de moléculas pequeñas se tomen estudios previos para ver que no tenga alguna enfermedad importante y darle seguimiento con estudios y vacunarlo contra herpes zóster. Si es mayor de 18 años, si es menor de 18 años, acuérdense que solamente se tiene que vacunar contra varicela. Entonces, aquí los estudios demuestran una mejoría muchísimo mejor y más rápida comparándolos con dupilumab, pero lo que les decía, también hay que tomar en cuenta que es semanas 2 a 16, con lo que esperamos que una molécula pequeña actúe muchísimo más rápido que un medicamento biológico. Entonces, que tenemos otro nivel de la JAK, que son de los primeros que llegó a México, no sé, por ejemplo, en sus países, pero seguramente también fue muy parecido. Baricitinib, que es un inhibidor de la JAK1/2, que también viene de 2 y de 4 miligramos, que ha ayudado a los pacientes a disminuir sobre todo la comezón de forma muy importante. Acuérdense que la ventaja que tiene inhibir JAK1/2, que son medicamentos que actúan intracelularmente, va a ser disminuir inflamación y comezón por las vías específicas que tiene comezón, dermatitis atópica, que es por sustancia P y interleucina 31. Entonces vean cómo los pacientes se han logrado mejorar de formas importantes, a lo mejor no tanto como lo podemos ver con upadacitinib o con abrocitinib, pero les va bastante bien, sobre todo en la cuestión al combinarlo con esteroides tópicos. Abrocitinib es el otro medicamento que se tiene, que es otro JAK1 que también se indica enfermedad moderada grave. Este es a partir en México, por ejemplo, en la EMA está solamente a partir de los 18 años, pero la FDA ya tiene la indicación arriba de los 12 años. Entonces, casi todos estos medicamentos los podemos utilizar en la población pediátrica, todos arriba de los 12 años. Abrocitinib, como les decía, vean cómo tiene un EASI 75 muy importante, hasta 7 de cada 10 pacientes, y la mejoría del prurito la tenemos tan temprano como puede ser la semana 2, con una diferencia de 4 puntos directamente, y los mismos efectos secundarios que puede llegar a dar con upadacitinib. También están las náuseas, la cefalea y el acné. Eso sí se me olvidó decirles, baricitinib aparentemente no tiene la misma alteración en este acné que pueden tener estos otros dos. Y pues bueno, aquí vemos la comparación de abrocitinib, igual lo que les decía, una mejoría rápida y mucho mejor comparándolo contra dupilumab, pero hasta la semana 16. Y si se dan cuenta con las gráficas, la verdad es que dupilumab va lento, pero alcanzando en la semana 16 una mejoría casi igual que sería abrocitinib 200 y mucho mejor que abro 100. En un estudio muy interesante también que de la eficacia como monoterapia que teníamos, vemos cuáles son las respuestas de cada uno de los medicamentos hacia la semana 16 también. Y aquí, por ejemplo, no tenemos uno que es diferente, que no tenemos en México, que es tralokinumab, que es otro inhibidor de interleucina 13, y aquí no tiene ninguna comparativa contra lebrikizumab. Sería el que faltaría en este estudio. Y lo último que les voy a platicar es lo nuevo que vienen los medicamentos sistémicos. Esto lo vimos también ahorita en el europeo. Vienen muchos nuevos, muy interesantes, y lo más que me llamó la atención sobre todo es esto, que es los inhibidores de la OX40. Acuérdense que la OX40 es un receptor que se va a encontrar principalmente en las células T, y el ligando de la OX40 lo vamos a encontrar en las células presentadoras de antígeno. Entonces pueden inhibirlo por vía células T o las células presentadoras de antígeno inhibiendo este ligando, lo que va a evitar que se una directamente al receptor y dar esta señalización. Entonces vienen muy interesantes todo esto, y aunque ellos no demuestran mejorías tan importantes en el EASI o en el SCORAD 75, porque llegan a tener un 40-50%, lo que sí se ha visto es que también al suprimirlo por un tiempo suficiente, la respuesta queda en las células de memoria. Entonces, lo que hace que se mantenga sin enfermedad ese paciente que logró una mejoría con este medicamento a largo plazo.
Otros que vienen muy interesantes son los que van contra interleucina 22. La interleucina 22, esa vía es la que actúa directamente en el factor de emoliente natural. Lo que hace es que tengamos una mejoría en hidratación de la piel con el ácido carboxílico pirrolidona y el ácido urocánico, y esto al mejorarlo tenemos una mejor piel, una mayor humectación aquí. Entonces puede ser actuando directamente en el receptor de interleucina 22 como el Temtoquivar o el Fesakinumab, que va directamente contra la interleucina 22, y esto hace que probablemente también tengas que utilizar mucho menos emoliente, aunque no es quitarlo por sí. Y hacia donde yo creo que va a ir la medicina, y es hacia donde la mayoría de los pacientes van a tener una mejoría todavía mucho más grande con menos efectos secundarios, es con esta inhibición dual. La inhibición dual está muy interesante porque buscan vías parecidas, pero que ayuden a tener una mejoría en el paciente. Entonces, por ejemplo, este PX128 que tiene Johnson y Johnson va a inhibir interleucina 13 y linfopoyetina tímica estromal. Entonces, actúa directamente en interleucina 13 con inflamación sistémica y linfopoyetina tímica estromal, que actúa en las alarminas. O sea, desde el inicio de la cascada inflamatoria la van a tratar de detener. Otro de ellos sería el PX130, que va contra interleucina 13 e interleucina 22. Entonces, hablamos de inflamación sistémica y mejorar la calidad de la piel. Y finalmente también tienen este que se llama NM262198, que va a ir contra el receptor de interleucina 4 y interleucina 31, inhibiendo inflamación e inhibiendo directamente la comezón. Entonces, la verdad es que estos vienen muy interesantes. Y de los otros inhibidores duales, por ejemplo, es el Galmoquivig, el cual lo que va a actuar es en la interleucina 17AF e interleucina 13. Y esto ustedes dirían, pero generalmente interleucina 17 estamos acostumbrados a escucharlo en psoriasis. Sí, pero en los fenotipos que hay, sobre todo en los adultos, la interleucina 17 se eleva bastante. También, por ejemplo, en los fenotipos asiáticos. Entonces va a haber como una vía muy específica actuando en interleucina 17 e interleucina 13 que nos dé una ventaja. Y otro es este de interleucina 13-22, que ya lo platicamos un poquito antes, pero este es de otro laboratorio. Entonces actúa igual, quitando inflamación en la interleucina 13 a nivel sistémico y mejorando la calidad de la piel. Entonces, la cuestión cómo va los medicamentos de dermatitis atópica va muy interesante, y creo que esto nos lleva a tener ventajas y otras cartas que nosotros podamos utilizar en algún momento con los pacientes con dermatitis atópica. La vía es muy interesante, todo lo que viene está sumamente padre, entonces a mí me llama mucho la atención todo esto que vemos aquí. Y pues bueno, todo esto haciendo una medicina ya más especializada, pues nos ayuda a tener una mejoría en cada uno de los pacientes. Y pues bueno, antes de terminar, pues invitarlos que en el 2027 vamos a hacer en Guadalajara, México, la sede del Congreso Mundial de Dermatología. Los invitamos para que vengan para acá, porque se va a hablar no solamente de dermatología, también de la pediátrica. Entonces, para que vengan con nosotros, y pues aquí los esperamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Igor. Un excelente resumen de todos los tratamientos que tenemos, los que estamos en este momento ya habilitados pues en nuestros países y los que vienen, lo que se nos viene en futuro. En el chat tenemos algunas preguntas. Una es, ¿qué opina de las dietas de exclusión en los pacientes con dermatitis atópica? Pues bueno, la verdad es que ya se ha demostrado que las dietas de exclusión, sin que el paciente tenga alguna característica específica, no sirven absolutamente de nada. Esto es, tengo un paciente con dermatitis atópica, no le voy a quitar nada a menos de que el papá o el mismo paciente me diga, oye, es que cada que come maní, pues, se peora. Ah, bueno, ahí sí tengo yo que valorar todo este tipo de cuestiones, o valorar mandarlo al alergólogo. Pero dietas de exclusión solo por ya tener un diagnóstico no se deben de hacer. O sea, ya se sabe que eso no se hace. Lo único que lograría es tener niños desnutridos, y es lo que menos queremos. De acuerdo, doctor. Otra pregunta que nos hacen acerca de su experiencia en uso de probióticos en gestación y en pediatría para prevenir la dermatitis atópica o tratarla. Sí, lo único que hay para los estudios que han demostrado para mejoría de todo esto son mezclas de cepas de probióticos, las cuales la mamá debe utilizar en el embarazo en el último trimestre, y continuar esta misma mezcla de probióticos en el bebé por al menos 3 a 6 meses más. Eso sí puede disminuir el riesgo de dermatitis atópica, no lo quita al 100%, pero eso es lo único que se ha visto que puede mejorar. Sobre todo si ya tiene otro hijo que tuvo dermatitis atópica, se puede recomendar
recomendar esto a los papás, pero si no, no es tan recomendable. Digo, la verdad es que no hay más. Y el utilizar una sola cepa ya se ha visto que tampoco tiene mejoría en los pacientes. Tienen que ser mezclas de cepas de prebióticos y probióticos. Muchas gracias. Sí, efectivamente, no hay mucha tampoco evidencia en este aspecto. Y Ujú. una última pregunta es, pues ya nos habló un poco de estas cremas que son más naturales y aquí nos preguntan, dado que ahora hay muchos médicos integrativos que no les gusta el uso de las cremas debido a los disruptores endocrinos, ¿qué piensa de estas nuevas cremas que son naturales, que vienen sin conservantes o que tienen aceites? Pues tenemos que valorar también qué tipo de aceites, ¿no? Porque, por ejemplo, el aceite de lavanda, pues es un disruptor endocrinológico muy importante, entonces tenemos que ir cada uno de los medicamentos nuevos, pero la verdad es que casi ninguno de estos tiene disruptores endocrinológicos bien demostrados y pues la verdad es que más vale la pena tener una piel bien hidratada, con buena emoliencia y todo para evitar justamente que se penetren otro tipo de alergenos y eso nos haga que tenga más riesgo o más alergias tanto alimentarias como ambientales en el paciente. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado, sobre todo más bien con con las cremas que alguien te haga o que te estén haciendo, o sea, y que te formulen, porque ahí sí tienes más riesgo de no saber ni qué tienen, ni las que no digan qué contiene. Eso es muy importante. Correcto, de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por toda su participación. Bienvenido a participar en otras oportunidades. Vamos a seguir con el Encantado. programa Cuídense, y gracias. hasta luego, doctor. Y daremos paso a la siguiente conferencia, que es del doctor Enrique Rivas Saldivar, dermatólogo pediatra, director médico de Dermos, la ciudad de Guatemala y miembro del International Psoriasis Council. Entonces, el doctor no nos puede acompañar en directo y presentaremos su conferencia. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Enrique Rivas y agradezco muchísimo a Socolderma y en particular al grupo de dermatología pediátrica por haberme invitado el día de hoy para compartir un poco de dermatología pediátrica, en particular en el tema de psoriasis. Nuevamente, gracias por la invitación. Lamentablemente estoy a deshoras, estoy muy lejos de casa y me permitieron dejar por aquí esta grabación y están por ahí mis datos y si alguna situación aparece o se formula, pues con gusto, pues yo trataré de resolverla un poquito a distancia. No tengo conflicto de interés para esta charla, hablaremos por ahí de las nuevas terapias y hablaremos de biológicos, he trabajado mucho en el tema de investigación, pero realmente no hay una situación de relevancia y de conflicto para el día de hoy. Acerca de la psoriasis pediátrica, bueno, vamos ahí, al igual que con los adultos, se trata de una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica, con muchos grados de morfología, como pueden ver en las fotografías, y un amplio rango de severidad que de repente pues dificulta un poco el diagnóstico. Muchos genes involucrados. Pues en los niños es típicamente crónica, es impredecible, tiene que ver con sus infecciones, con su sistema emocional, tiene que ver mucho con la carga genética y por ahí el fenómeno de Kepner del que hablaremos un poquito, ¿sí? En cuanto a su epidemiología, pues realmente pues tenemos pocos datos y tal vez la base más sólida que existe es la del Global Psoriasis Atlas, que es básicamente una asociación que está empujada por tres grandes líderes en la opinión de dermatología y de psoriasis, la Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis, la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas y el IPC del cual formo parte y en base a esto y la epidemiología que se ha logrado recabar hasta ahora, pues se estima que la prevalencia de psoriasis en niños es por debajo del 1%. Y eso implica que pues, es menos del estimado que tenemos en los adultos, pero todavía falta como estudiar y aportar más información al respecto. En cuanto a las características clínicas, pues tenemos algunas situaciones. La placa de psoriasis es un poco más pruriginosa, es menos gruesa y tiene por lo general menos escamas, poco más frecuente en niñas y lo cual hace que sea un poco difícil el tema del diagnóstico con el tema de los linfomas, dermatitis atópicas y algunas cosas que platicaremos. El compromiso, hay mucho en el tema de rostro y mucho en las flexuras, sobre todo cuando los niños están como muy pequeñitos. No me voy a detener mucho en la clínica porque creo que esto es algo como que estamos todos como muy familiarizados, pero en general la psoriasis en placas, en niños,
es lo más frecuente, ¿no? Hasta el 75% de los niños manifiestan psoriasis en placas y por lo general son superpuestas. Suponen de repente ser como más delgadas y más pruriginosas, pero de repente pues tienden a asimilarse mucho a los adultos, en particular en la medida que estos pacientes van ganando años hasta que tenemos estos cuadros de pacientes adolescentes, pues que son casi inconfundibles. El tema de la psoriasis del pañal es probablemente algo que nos importa mucho para los que vemos niños, porque es una forma bastante común en los lactantes, es hasta el 37% de los pacientes lactantes eh, que desarrollan una psoriasis la van a hacer en el área del pañal. Y la verdad es que son placas húmedas con poca escama, muy eritematosas, que fácilmente se confunden con una candidosis o con una dermatitis del área del pañal, hasta que las lesiones comienzan a salirse por fuera del área del pañal. Entonces eso nos hace mucha sugestión, sobre todo si los papás están con antecedentes, ¿no? En la medida las lesiones, los niños se vuelven más de 5, 10, 12 años, las lesiones tienden a formar pues ya la placa un poco más consolidada y menos húmeda al no usar pañal. La psoriasis inversa también es frecuente en los lactantes, es la segunda forma más frecuente y por lo general afecta las áreas donde hay el pliegue más húmedo, sobre todo el área perianal, pero también puede estar en las axilas y en las ingles. Y en los pacientes, en la medida van creciendo, las placas se vuelven un poco más gruesas y tienden a deteriorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Es como un poco famoso la psoriasis en gotas y tenemos esta idea de que es como mucho más frecuente en el tema de los niños y de repente tenemos esta falsa percepción que es la tipo de psoriasis más frecuente en los chiquitines, pero no es así. La más frecuente es la placa. Lo que pasa es que en comparación con los adultos, los niños tienen muchísima más psoriasis gutata que en comparación con los adultos, pero son lesiones papulares que forman estas gotitas que van a confluir formando eventualmente placas. La psoriasis de cuero cabelludo es la forma más debutante en los niños y puede aparecer hasta en el 50% de ellos. Y generalmente, pues ya saben, son estas placas rojo-costrosas eh, eh, que de repente nos confunden un poco, porque dentro de la psoriasis de piel cabelluda tenemos diferentes tipos relacionados con los niños, ¿no? En general, la psoriasis en placa tradicional, una de escama que es básicamente la típica placa bien delimitada que excede por lo general la línea de implantación y tiene esta escama bien plateada. Las escamas finas que de repente se confunden un poco con el tema de las tiñas y con la pitiriasis capitis, que en donde la placa no es tan evidente y la escama es más fina. La sebosoriasis, que es más oleosa y su costra es sumamente gruesa y grasosita. Psoriasis cap se refiere a este tipo de psoriasis que es contundentemente costrosa y que no permite inclusive ver el eritema por debajo. Tenemos también otras variantes raras, la pitiriasis amiantásica en los niños. Estos niños por lo general desarrollan psoriasis en el resto del cuerpo. Y tenemos otras cosas un poco menos frecuentes como la alopecia psoriática cicatricial y la psoriasis pustulosa. Pero se dan cuenta que la psoriasis en piel cabelluda en niños es súper importante. Casi el 50% de estos niños debutan allí. Y dentro de ello tenemos este montón de características especiales que denotan su subtipificación, por lo cual me he detenido un poco en esto porque creo que es como algo al que lo que tenemos que ponerle un poco de atención. ¿De acuerdo? Y me pasó por acá, tenemos estas manifestaciones en cara, lo cual son relativamente frecuentes en manifestación única en chicos, sobre todo en las chicas, y que lo tenemos que tener en cuenta porque de repente se nos pasan. Tenemos otras psoriasis más inflamatorias y menos frecuente, gracias a Dios, como la psoriasis pustulosa. Algunos le tipifican como von Sumbusch y realmente es menos frecuente que en los adultos, pero se da y realmente son urgencias dermatológicas, al igual que su prima hermana. Estas son otras variantes de psoriasis pustulosa. Muchas de ellas tienen estas formas petaloides o formas anulares
y forman estas pústulas córneas de neutrófilos, pústulas de Koch, que de repente son como difíciles de hacer el diagnóstico diferencial porque se acompañan de eritrodermia y algunas veces con estas lesiones costrosas, que verán que de repente no es tan fácil. La psoriasis eritrodérmica en muchas ocasiones puede acompañar la psoriasis pustulosa generalizada von Sumbusch, pero también es un tema muy importante porque genera una morbimortalidad elevadísima y bueno, se ve también en los adolescentes. La psoriasis ungular ha tenido como mucha relevancia, puesto que se relaciona mucho con el tema de la psoriasis articular y se observa aproximadamente en el 40% de los pacientes y generalmente se ve este pitting o esta mancha en café, aceite, que es probablemente la manifestación más frecuente. Y bueno, esta psoriasis unguial nos puede abrir un panorama para una artritis psoriática juvenil que se ve relativamente poco, del 1 o 5%, por ahí algunos lo reportan un poco más, predomina en generalmente chicos entre 9 y 12 años y ciertamente hay dolor, hay alteración en la movilidad y un deterioro progresivo de esa articulación a lo largo de los años si no reciben tratamiento. Podrán ver que el componente articular y la flogosis y los dedos en salchicha, pues acompañan junto como los daños en las uñas y por debajo, pues casi que sin lugar a dudas, pues podemos observar acá que tenemos una artrosis asociada. Ahora, como les comentaba, de repente no es tan fácil. Hay algunas manifestaciones cutáneas crónicas que deterioran la calidad de vida de los pacientes que de repente se pueden parecer mucho, ¿no? Los linfomas cutáneos, la dermatitis atópica, la pityriasis liquenoide, pero me voy a detener en esto, me voy a detener en la piel cabelluda, porque ya veníamos hablando que la psoriasis y la piel cabelluda tienen estas manifestaciones de repente un poco confusas. Y quiero que vean estos dos casos, son dos chicos diferentes, ambos tienen 15 años y ambos tienen descamación en cuero cabelludo que excede por fuera de la línea de implantación con enrojecimiento y escama. Y ven en el acercamiento y ven la escama y poco enrojecimiento y cuando nos acercamos realmente muchas veces las cosas lucen similar. Una es una psoriasis, otra es una dermatitis seborreica y es por eso que realmente me tomo unos minutitos para platicarles, ¿sí? Ya hay patrones no pigmentarios dermatoscópicos para poder hacer la diferencia entre estas dos patologías. Podrán ver que con el tema de la psoriasis, los puntos rojos, los glóbulos, como pueden ver en la fotografía, en una dermatoscopía ampliada o en una tricoscopía, pues hacen la diferencia importante. Podemos ver estos puntitos, estos glóbulos y sobre todo estas cerraduras incompletas o estos twisted loops, que son como estos anillitos incompletos y retorcidos, que básicamente nos hacen referencia a un patrón vascular de dilatación y contracción en la dermis superficial que hace diagnóstico de psoriasis, a diferencia de una dermatitis seborreica que por lo general tenemos vasos arborizantes, lineales, algunos de ellos atípicos, pero en general simplemente tenemos dilatación de los mismos en superficie. Por lo tanto, vean, aquí tenemos nuevamente dos casos, un paciente con psoriasis y una nena con una dermatitis seborreica, que de repente por ahí clínicamente pueden lucir similares. Ya cuando ampliamos la fotografía y luego hacemos la dermatoscopía y luego ampliamos un poquito la dermatoscopía, podemos observar que en el paciente de psoriasis, en efecto, pues tenemos estos puntos rojos, estos glomérulos rojos y estos twisted red loops, que básicamente son dilataciones en el área papilar de la red vascular capilar de manera intermitente y de manera globular. En cambio, en la dermatitis seborreica lo que tenemos son estos vasos dilatados, atípicos arborizantes, que nos ayudan muchísimo para el diagnóstico. Respecto a comorbilidades, no me voy a detener mucho porque sería una presentación muy larga, pero básicamente tenemos más o menos la misma predisposición que en adultos, sobre todo con el tema del síndrome metabólico, la psoriasis unguial, la artritis psoriática, pero de lo que me voy a detener ahora es respecto a las alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque las alteraciones neurológicas básicamente van a modificar la calidad de vida de estos niños. Estos pacientes, por lo general, no solo están más predispuestos a enfermedades psiquiátricas, sino que
toda la situación y todo el disconfort que se asocia con la psoriasis van a modificar su entorno social, familiar, escolar, deportivo. Esta sudoración, este mal olor, estas alteraciones en las zonas sensibles, los predisponen mucho a esta discriminación y a este bullying. Y como podrán darse cuenta, en general los pacientes pediátricos son más propensos a un diagnóstico psiquiátrico, por lo tanto tienen mayor predisposición al tema de depresión y tienen mayor predisposición a utilizar antidepresivos tricíclicos por estas comorbilidades emocionales. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la vida hay un deterioro que va disminuyendo sus capacidades productivas. Entonces hay una disminución en el rendimiento, en la concentración, en los deportes, en la parte emocional, y hace que sea un niño inseguro y con muchas limitaciones. Yo sé que el tema de los ovarios poliquísticos y que la situación de los niños con aumento de peso y con el tema del azúcar, colesterol, triglicéridos, todo eso ha dado muchísimo trabajo y ha dado muchísima data y muchísima justificación para saber que hay un síndrome metabólico atrás de estos niños. Sé que el tema de las uñas asocia con el tema de las articulaciones y que en general, pues es un paciente inflamado, ¿sí? Sistémicamente inflamado. Y estas manifestaciones emocionales, neurológicas, psiquiátricas, sociales, van a definir a un niño crónicamente enfermo con un deterioro importante a lo largo de la vida. Por lo tanto, yo creo que hay que ponerle muchísima atención. Oiga, respecto al tratamiento, vengan, pues sí, no, complicado. Muchísimas opciones, no todos los niños son iguales. Y entonces, ¿qué parámetros tenemos a tomar en cuenta para la toma de decisiones, para qué medicamento, qué terapia o qué conducta es la mejor para cada niño? Bueno, en primer lugar, la severidad. Y la severidad la medimos con el impacto emocional, con un DLQI, lo medimos con un PASI, lo medimos por un IGA, con un PGA. ¿Sí? Y por supuesto está relacionado al área, pero no solo al área afectada. Me refiero al porcentaje de piel afectada, sino que también circunstancias y áreas especiales que hacen que tengamos que priorizar algunos pacientes, como palmo plantar, como cuero cabelludo, como el área inguinal, estas invertidas, que realmente tenemos que priorizar terapéuticas en estos pacientes. La edad también, si 6 meses, 4 años, 6 años, 12 años, 18 años, básicamente no solo porque los estudios de investigación por ahí nos limitan data para niños pequeños, sino que también tenemos algunos productos que están ya aprobados y bien orientados para ciertas edades. Y en particular, priorizamos siempre que entre más pequeño el niño, eh, somos más conservadores, ¿sí? Si hay artritis psoriática o no. Esto nos dispara una alerta inmediata y nos inclina hacia un tratamiento sistémico definitivamente, ¿sí? Y vamos siempre a pensar en las comorbilidades, saber que estos pacientes van a tener por ahí obesidad, síndrome metabólico, y hay manifestaciones en piel por fuera de la psoriasis que nos hacen saber que tenemos resistencias periféricas a las insulinas, ovarios poliquísticos o algunas alteraciones metabólicas que también tenemos que considerar a la hora de tratar a estos pacientes. Entonces, ¿cómo está el catálogo? El catálogo es así. El catálogo es enorme para el tratamiento de la psoriasis, ¿sí? Pero si se dan cuenta, los puntitos rojos y los puntitos rosados son aquellos medicamentos que son considerados aún off-label en Estados Unidos y Europa, porque casi toda la información que se usa día a día para el tratamiento de los pacientes con psoriasis viene un poco heredada de la tradición del adulto, ¿sí? Tenemos mucha experiencia en el tratamiento tópico, mucha experiencia en el tema de la luz ultravioleta y en los medicamentos sistémicos derivada de los adultos, pero también tenemos muy poca data validada que realmente nos haga constar con datos reales el beneficio que puedan tener estos pacientes con esta herencia de los adultos. Y se dan cuenta que los tratamientos tópicos, la data que tenemos que valide o que apruebe es relativamente poca. Los medicamentos nuevos son los que se han esforzado muchísimo para
venir a ofrecer data reciente, nueva, ¿sí? Recién salidita, que nos hace valorar estadísticamente un beneficio importante versus a un placebo, versus a un comparador aleatorizado, doble ciego y con todo el rigor de ley que nos han permitido, ¿sí?, tomar en cuenta el día de hoy, sobre todo porque ya tienen aprobaciones tanto en Europa como en Estados Unidos, que es el caso del Ruflomilast, de la Premilast y de los biológicos, que básicamente es donde me voy a enfocar un poco el día de hoy. Sabemos que la terapia tópica, vamos, está mucho en base a los esteroides tópicos, pero el tema de la corticoterapia en exceso o a largo plazo no es conveniente y por eso es que refugiamos mucho sobre los análogos de vitamina D, pero también tenemos otros productos que podemos utilizar. Sabemos que la luz ultravioleta y ahora los láser eximers vienen a apoyar muchísimo. Y bueno, los clásicos medicamentos sistémicos por ahí que pues todavía no tienen validación, ahora ya se usan mucho algunos por ahí en adultos, ¿sí? Que no tienen validación en niños, ¿correcto? Entonces, ¿de qué voy a hablar ahorita un poquito? Bueno, voy a hablar de Ruflomilast. Ruflomilast recién ha sido aprobado para el tratamiento en crema para los pacientes con dermatitis atópica, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, se hicieron por ahí un par de estudios bastante bien hechos con pacientes que tuviesen una psoriasis por menos de un PASI de 10 y lo utilizaron por 8 semanas, midiendo el IGA y por ahí el PASI y estos endpoints que tenemos a la semana 8 para validar. Y en particular, el índice global del investigador, pues aportó datos muy relevantes respecto a placebo, ¿sí? Teniendo una disminución un IGA 0,1 del 42% a la semana 8 para el dermis 1 y para el dermis 2 más o menos 37,5, lo cual es limpio o casi limpio en el 42% de los pacientes a la semana 8. Esos son valores muy bonitos para pacientes que tienen psoriasis leve y con una respuesta relativamente rápida. Se comparó con los famosos betametasón con calcipotrieno de manera indirecta y en el WinSORA, que es otro estudio, pues hizo una comparación indirecta con el Dermis 1 y Dermis 2 y realmente los resultados fueron muy comparativos, pero con muy pocos efectos secundarios. Y por ahí se ha hecho también algunos estudios comparativos indirectos del Ruflomilast crema, que es un inhibidor de la PDH4, de la fosfodiesterasa 4, al igual que lo Tesla, pues que es lo mismo, solo que por vía oral. Y los estudios han sido como bastante similares, no estadísticamente significativos, pero básicamente la respuesta PASI 75 es bastante similar de o Tesla vía oral con Ruflomilast crema. Lamentablemente no tengo experiencia porque Ruflomilast crema es un producto que no lo tenemos aquí en Guatemala. Pero, bueno, dejando las cremas y pasándonos un poco a los tratamientos sistémicos, no voy a ahondar sobre el metrotexato, ciclosporina y citretin, porque estoy seguro que todos tenemos mucha experiencia al respecto. Sabemos que son productos que tienen algunas limitantes porque tienen controles de laboratorio importantes. Algunos de ellos, como metrotexato, pues por ahí tienen algunas contraindicaciones con medicamentos que usamos en niños, pero la hepatotoxicidad de repente por ahí lo limita. Ciclosporina se usa solo en casos severos porque ciertamente tiene afectación renal a largo plazo y acitretin sobre todo por el tema de teratogenicidad. Si no es un inmunomodulador como tal, pero tiene la tasa de teratogenicidad alta y en pacientes adolescentes es completa. Las moléculas pequeñas o los inhibidores de PDA4 no, se consideran inmunomoduladores, pero en distinta categoría. ¿Sí? Y hablando un poco del nuevo, ¿sí? Apremilast, que si bien es cierto fue aprobado en el 2015 para psoriasis en adultos, hasta recientemente acaba de obtener pues, un permiso para ser utilizados en niños por arriba de los 6 años, tanto en Europa como en Estados Unidos y generalmente se ha aprobado para psoriasis en placa que no responden a los tratamientos conservadores, ¿sí? O que o que por ahí tienen algún tema con el tema de la fototerapia.
Y entonces, ¿qué pasa? Vean, Apremilast es un buen producto, el nombre comercial es Otesla, tiene un perfil de seguridad muy bueno y los números lamentablemente no son tan aguerridos como quisiéramos. Sí, en este estudio que fue el que se utilizó para su aprobación por la Unión Europea y Estados Unidos a la semana 16, pueden ver cómo hay una respuesta PASI 75 del 45% y respuesta PASI 90 del 25%. Son números interesantes, pero andan más o menos cerca de la ciclosporina y cerca del metrotexato y cerca de los retinoides. Por lo tanto, pues no tienen esos beneficios tan grandes que tienen los biológicos inyectables, pero es una opción interesante que vamos a tener ahora, sobre todo porque tiene ciertas fortalezas en comparación con los otros productos inmunomoduladores orales tradicionales, como metotrexato, ciclosporina, los retinoides. Tienen un mejor perfil de seguridad, no necesitan tanto monitoreo, la administración es oral, no tiene efectos teratogénicos pensando en los retinoides y la inmunosupresión realmente no genera tanto inconveniente, ¿sí? Entonces, ciertamente es un producto bastante noble pensado que los niños pueden sacar ventaja en comparación a los tratamientos orales tradicionales. No obstante, sus números no son tan relevantes como en el tema de los biológicos. Esta es la dosificación, hay tabletas de 10 y de 30 miligramos, la de 30 se puede ranurar y en pacientes menores de 20, entre 20 y 30, básicamente son 10 miligramos cada 12 horas, de 30 a 50, 15 miligramos cada 12 horas y más de 50 kilos, 30 miligramos cada 12 horas. ¿Sí? Respecto al desempeño de los biológicos, lamentablemente no puse a Premilast en esta diapositiva, pues pueden ver en general cómo es el desempeño de los medicamentos tradicionales con los productos biológicos aprobados al momento para el tema de la psoriasis en niños. Pueden ver cómo los valores de PASI 75-90 y de metrotexato son relativamente bajos en comparación a sus colegas, que es la ciclosporina y la citretina, y en general ven como estos valores, estos PASI 75 y estos PASI 90 van incrementando de manera importante en la medida, pues los biológicos comienzan a ejercer su campo, ¿no? Los anti-TNF en general tienen respuesta bastante conservadora en comparación a los inhibidores de interleuquina 12-23, como es el ustekinumab, y estos se quedan relativamente cortos cuando ya estamos hablando de interleuquina 12 a 23, pero se dan cuenta que tampoco no hay una diferencia tan grande entre ellas. Básicamente, Apremilast andaría bailando por ahí, por el 44%, 43, 42, 40% de respuesta PASI 75 más o menos ahí, a la semana 16. Ahora, con tanta variedad de biológicos, de repente uno dirá, oiga, ¿cuál es el más conveniente para los niños? Cada caso es distinto, ¿sí? Este es un bonito estudio de los canadienses. Ellos no mencionan al adalimumab porque el adalimumab no está aprobado por razones técnicas en Estados Unidos y Canadá, pero sí en Europa para efecto en niños. Pero entonces, ¿cómo definir una terapia biológica? ¿Cuál es la más conveniente? Bueno, pues existen algunas cosas que podemos tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, la frecuencia de administración. Sabemos que con los niños, pues pinchazo es pinchazo. Y entonces, entre menos pinchazos, creo que todos en general, los papás y los pacientes son más felices. Y por ende, de repente por ahí, los anti-TNF, que son cada semana, o adalimumab, que es cada 15 días, pues están en cierta desventaja con los que son mensuales como ICSE y SECO y ni hablar de ustekinumab, que bueno, por ahí es cada 12 semanas. Entonces, si se trata de confort de familia y de niño, pues por ahí ustekinumab es una buena opción. La otra cosa es pensar en las comorbilidades. Los reumatólogos cuando se trata de artritis psoriática se sienten muy cómodos con los anti-TNF, pero ahora sabemos que los IL-17, ICSE y SECO tienen muchísimos beneficios sobre el tema articular en los niños y hay mucha data que lo defiende. Pero por ahí hay algunas indicaciones de Tarnecep para iriditis psoriásica
o pues por ahí que va muy bien y entonces dependerá un poco del confort que se sienta el paciente con la comorbilidad, perdón, el médico con la comorbilidad de psoriasis, un poco escoger si un anti-TNF o uno de nueva generación. Respecto al perfil de seguridad, pues realmente es que todos son bastante seguros. El tema de la tuberculosis de repente nos pone una limitante. Somos endémicos de tuberculosis en Centro y Sudamérica, en Brasil también, y entonces de repente por ahí el uso de anti-TNFs podría ser si tenemos por ahí una latencia positiva o si por alguna razón el paciente con el tema de tuberculosis en la familia y hay antecedentes, quizás lo mejor sería pasarnos a un inhibidor de 12-23 o interleuquina 17A. Y bueno, después la disponibilidad, donde está lo que tenemos y lo que hay para el paciente, pues siempre se tiene que tomar en cuenta, y sobre todo en mi país, Guatemala, donde muchas veces no contamos con toda la gama todos los días. Entonces, pues mientras el medicamento esté indicado, esté razonado y estemos seguros de que ambientalmente la cosa se puede, que tenemos vacunación al día, que los antecedentes de tuberculosis no son relevantes, que el paciente no es latente, y entonces esas variables nos hacen escoger el mejor biológico para nuestros pacientes, sin olvidar las comorbilidades. ¿Qué se viene pronto? Bueno, ya por ahí hay muchos estudios de los inhibidores de interleuquina 23 y de los inhibidores de interleuquina 17 que bloquean el receptor A, que están ahí por salir muy pronto a disposición de FEDA y EMA para valorar su utilización en niños. ¿Qué es lo nuevo, 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 nuevo? Bueno, lo nuevo es que la Organización Mundial de la Salud acaba recientemente de sacar un comunicado y su comunicado va en función de su lista de medicamentos esenciales. Esa es una sugerencia fuerte que pone la Organización Mundial de la Salud, en donde todos los países deberían tener su lista mínima de medicamentos para poder darle frente en el caso de adultos o niños para mejorar la enfermedad y la calidad de vida porque consideran que esa enfermedad, de no ser tratada, puede haber un impacto importante en estos niños o en estas personas a largo plazo. Y entonces ellos el 11 de septiembre agregaron medicamentos nuevos y dentro de estos agregaron biológicos para la psoriasis, ¿no? Y agregaron adalimumab y ustekinumab como medicamentos esenciales para adultos y niños con psoriasis. Y esto fue impulsado mucho por la Liga Internacional de Sociedades de Dermatología y entonces eso hace, pues le da mucha relevancia, le da relevancia a la enfermedad, le da relevancia a la terapéutica y le da relevancia sobre todo porque esta es una herramienta que tenemos ahora nosotros para poder justificar a nuestras autoridades la importancia de tratar a estos niños a corto plazo con los mejores medicamentos y que si un biológico está justificado para hacer ese cambio, pues entonces tenemos la autoridad máxima, que es la Organización Mundial de la Salud, apoyando estas directrices para que sea mucho más sencillo para nosotros, los dermas del tercer mundo, apoyarnos y exigir esto para nuestros niños. Vamos, ¿qué mensaje nos vamos a llevar a casa el día de hoy? En primer lugar, que de repente la psoriasis pediátrica no es tan fácil. Pues por ahí tiene algunas peculiaridades clínicas que la hace especial, particularmente en cuero cabelludo. Las eritrodérmicas no son tan fáciles de diagnosticar y en general estas que pican mucho y que no son tan gruesas se confunden mucho y a pesar de que tengamos como claro que son dos espectros diferentes, la dermatitis atópica y la psoriasis, tenemos muchos casos que confluyen no solo en la clínica, sino que muchas veces en los desencadenadores inmunopatogénicos. La otra es que la identificación del problema, bueno, ya es el primer paso, ¿no? Pero la intervención asertiva y temprana hace que este impacto en la calidad de vida en estos niños sea menor y que sea más manejable por el médico y por sus cuidadores. Y sobre todo, pues la importancia de que el desarrollo de estos niños sea normal y que evadamos las comorbilidades, pero todo comienza con la identificación del problema. ¿Sí? Luego de identificado, ya la intervención tiene que ser eficiente. Lo otro es que a pesar de que los adultos y los niños pues padecen
psoriasis, de repente hay peculiaridades y que si bien es cierto tenemos mucha data en adultos, esa data hoy no siempre es extrapolable a los niños y por supuesto tampoco tenemos suficiente data para justificar que todo tratamiento en adultos le puede ser beneficioso para los niños. Hace falta investigar mucho y yo creo que en los próximos años que vienen va a haber una gran diferencia al respecto. Ahora, ¿qué pasa con estos pacientes leves o moderados? En general, los tratamientos tópicos con cortisona de manera prudente y los inhibidores de calcineurin y los análogos de vitamina D básicamente son la base. Em, pero ¿qué pasa con aquellos moderados y severos? Bueno, si tienen más de 4 años, la idea de utilizar los sistémicos convencionales va bien. Ahora ya tenemos los inhibidores de fosfodiesterasa 4 y tenemos bioterapia. ¿Correcto? Sí. Se me olvidaba, en los tratamientos leves y moderados, pues ahora también tenemos rofimulaste y entonces esta es una opción más, ¿no? Y en los niños menores de 4 años, pues siempre la opción de los tratamientos agresivos están, pero la invitación es tratar de manejar esto tópico y ahí posiblemente donde Ruflo, pues viene a hacer la diferencia para tratar en la medida de lo posible de no impactar tanto el metabolismo y la inmunogenicidad de estos chicos porque están todavía en la fase de inmunizaciones. No obstante, ese es lo ideal. Si el paciente lo requiere, pues la agresividad del tratamiento pues debe tomarse en cuenta. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Enrique Rivas, soy un amigo eterno y enamorado de Colombia. Agradezco mucho nuevamente por la invitación. Siempre estoy a su disposición, ahí están mis datos. Si algo por ahí acontece, pues estaría muy encantado de contestarles sus respuestas, sus preguntas, perdón. Y me despido y agradezco nuevamente su atención. Muchísimas gracias, doctor Enrique, por la excelente presentación. Y hay dos preguntas que tenemos para el doctor Igor, si aún está ahí. ¿Qué opina de eliminar el lácteos y gluten que hacen varios médicos naturistas e integrales? Doctor Igor. Bueno, probablemente no estábamos conectados. Entonces vamos a iniciar ahora con los casos clínicos. El primer caso es presentado por la residente de tercer año de la Universidad Nacional de Colombia, Manuela Rojas Cuervo. Manuela, ya puedes compartir la pantalla. Hola, buenas noches. Ya la comparto. Bueno, entonces vamos a hablar de un caso clínico de urticaria recurrente en un paciente pediátrico. Entonces tenemos un paciente masculino de 3 años y 6 meses de edad que es natural y procedente de Bogotá y asiste a la consulta de dermatología pediátrica con su madre, refiriendo un cuadro clínico que inició a los 2 meses de edad, consistente en lesiones eritematodematosas generalizadas que aparecían y desaparecían espontáneamente. Estas no dejaban ninguna lesión residual, eran de aparición diaria y estaban asociadas a prurito intenso, no tenían ningún desencadenante claro, a pesar que la madre a lo largo de la enfermedad hizo una búsqueda proactiva a ver si había algún desencadenante pues, específico como tal de la enfermedad. También referían la revisión por sistemas, artralgias en el último año de vida y deposiciones diarreicas que eran frecuentes y que siempre se habían asociado a cuadros de gastroenteritis virales y se habían tratado como tal. Entonces, las lesiones que tenía el paciente son las que vemos acá en las fotos. Entonces, son unas lesiones edematosas, algunos abones que eran generalizados, pero se localizaban predominantemente en miembros superiores. Eran muy pruriginosas y en algunas localizaciones tenían escoriaciones. Entonces, con este cuadro clínico y con las fotos y, digamos, la historia como tal del paciente, se hizo un diagnóstico de una urticaria crónica. En ese momento, entonces, se hizo un análisis de los tratamientos que había recibido a lo largo de esos 3 años de la enfermedad. Se inició con corticoides tópicos inicialmente en el primer año de vida,
cuando las lesiones eran más escasas localizadas. Luego se inició desloratadina a la dosis usual y luego se hizo el escalonamiento hasta recibir 2,5 miligramos cada 12 horas, que se considera para el peso 4 veces pues la dosis habitual. Sin embargo, el paciente persistía con muchos episodios y era muy sintomático, entonces se le indicó prednisolona 5 miligramos en los casos de crisis. Sin embargo, esto era poco, digamos, era difícil porque habían épocas en las que las crisis eran diarias, entonces el paciente tomaba corticoide por periodos muy largos. Posteriormente, buscando una alternativa, inmunología adicionó colchicina 1 miligramo al día. Sin embargo, a pesar de todos estos tratamientos, pues no había mejoría, había persistencia de las lesiones durante los 3 años. Entonces, se hizo una búsqueda en los paraclínicos. Inicialmente en el 2022 podemos ver que tenía un hemograma en donde no tenía eosinofilia. Llama la atención que la IgE estaba en 4,59 y las IgE específicas para distintos alérgenos eran negativas. Para los paraclínicos de autoinmunidad, ANAS negativos, el complemento no estaba consumido y las pruebas de parche que se le hicieron buscando desencadenante, todas estaban negativas. En el 2023 se consideró una posible mastocitosis, se le solicitó una triptasa. Sin embargo, pues esta nunca llegó a ser en el rango del diagnóstico, el hemograma estaba normal y también pensando en un angioedema hereditario se le pidió C1Q, el cual también estaba normal. En el 2024, en una búsqueda más profunda, se adicionaron los paraclínicos infecciosos, sin embargo, pues tenía hepatitis y VIH negativo, entonces como podemos ver, en realidad los paraclínicos a lo largo de estos 3 años pues no nos dieron mayor información. Entonces teníamos un paciente con unas lesiones persistentes desde muy temprana edad, sin un desencadenante claro y con lesiones resistentes a tratamiento adecuado a dosis altas. Entonces consideramos que podíamos estar frente a un diagnóstico erróneo. Lo primero que se hizo fue una biopsia de piel con un diagnóstico de una dermatosis neutrofílica de actividad leve inespecífica. Como no teníamos suficiente información, se le hizo un panel genético en donde se vio que había una mutación en el LRC4, que era heterocigota autosómica dominante, y esto era compatible con un síndrome autoinflamatorio. Entonces, para hablar un poquito del síndrome autoinflamatorio asociado a NLRC4, entonces primero tenemos que tener en mente que el NLRC4 es un receptor citoplasmático de la familia de los Not Light Receptors y está asociado a la inmunidad innata principalmente contra bacterias. Entonces, básicamente lo que ocurre en una persona que no tiene la mutación es que esta proteína hace parte del inflamosoma, que genera una activación como tal de la caspasa tipo 1 y vía abajo produciendo al final una producción, digamos, de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. También generando unos poros en la membrana que permite, pues, como tal, la exocitosis de estas citoquinas proinflamatorias, generando una muerte celular inflamatoria por piroptosis, pues, siendo parte importante de la inmunidad innata. Sin embargo, en la parte de la derecha de la gráfica podemos ver cuando hay una mutación que puede ser de ganancia de función en la mayoría de los casos, hay un inflamosoma hiperactivo incluso sin tener un estímulo infeccioso. Entonces, el cuadro clínico en realidad tiene como 3 partes en las que está descrita en la literatura: la forma grave, que es el síndrome de activación macrofágica neonatal o infantil, que cursa con fiebre persistente, citopenias severas, ferritina elevada, hipertrigliceridemia, coagulopatía y una altísima mortalidad si no se trata a tiempo. Una forma intermedia, que es la forma más común y la que está más descrita en la literatura, que es la enterocolitis autoinflamatoria, que cursa con diarrea crónica, a veces heces con sangre, enterocolitis necrotizante en neonatos y una afectación intestinal que puede ser severa hasta llevar a la malabsorción. Y la forma leve, que es la menos descrita, que cursa con fiebre recurrente y erupciones urticariformes. Entonces son episodios menos graves, con lesiones urticariformes o maculopapulares, pueden cursar con artralgias, pérdida de peso y retraso pues en el crecimiento o falla del medro. Entonces acá podemos ver las fotos de uno de los 3 casos que están descritos en la literatura. Son lesiones abonosas que desaparecen sin dejar, digamos, ninguna lesión residual y que en algunos casos pues tienen una configuración pues de dianas o pseudodianas según lo que está descrito. El tratamiento de estos síndromes, digamos que la primera línea y lo que tiene más evidencia por ser más efectivas son los inhibidores de interleuquina 1, entonces anakinra y canakinumab. En segunda línea serían los inhibidores de interleuquina 18, sin embargo, pues digamos que estos pueden ser menos efectivos y siempre se da cuando la interleuquina 18 está muy alta. En tercera línea se han descrito los antiinterleuquina 16 o los inhibidores JAK, en este caso pues el ruxolitinib y el baricitinib, que son los que se han descrito más en la enfermedad moderada.
Y en cuarta línea, cuando los tratamientos no han funcionado, pues se debe considerar el trasplante de médula ósea en casos severos y refractarios. Tener en cuenta que los corticoides sistémicos no son el tratamiento, digamos, de elección a largo plazo, pero sirven en crisis agudas. Entonces, en mensajes finales para la casa, en el momento hay 2 casos reportados de urticaria recurrente asociado a este síndrome inflamatorio, uno en el 2017, uno en el 2021 y el que tenemos pues este año. Aunque el espectro de enfermedades asociadas al síndrome inflamatorio asociado en el RS4 es bastante amplio, la urticaria puede ser subdiagnosticada, pues es la forma más leve, y siempre que tengamos un paciente con urticaria persistente, con inicio a una edad temprana, hay que pensar en otras causas posibles. Muchas gracias. Manuela, muchísimas gracias por el caso, muy interesante. Y ahora vamos a pasar al siguiente caso con la doctora Cindy Orozco Bejarano, residente de segundo año de la Universidad del Norte. Ya puedes compartir pantalla, Cindy. Buenas noches, un placer compartir esa noche el caso clínico del día de hoy, denominado mutación del gen RAD21 como confirmación de síndrome de Cornelia de Lange asociado a psoriasis pustulosa. Presentamos el caso de una paciente femenina de 13 años de edad, estudiante, residente y procedente de Santa Marta Magdalena, quien consulta por un cuadro clínico de 8 meses de evolución, caracterizado por lesiones tipo placas en región periareolar y supraumbilical de características pruriginosas que se extendieron en gran parte de la superficie cutánea hasta llegar a una verdadera eritrodermia. La paciente fue remitida a nuestro servicio de dermatología por parte de infectología y cabe resaltar que fue un cuadro clínico de novo. Dentro de los antecedentes de importancia, la paciente fue producto de un embarazo gemelar evanescente y como antecedente familiar patológico, la madre presentaba paladar hendido. Sus inmunizaciones se encontraban al día. Al examen físico, en piel, observamos unas placas descamativas en el cuero cabelludo sobre una base eritematosa que se extendían hacia la cara y tronco. Además, los pacientes con pustulosis erosiva del cuero cabelludo deben seguir. Puedes retomar cuando quieras, Cindy. Continúo, qué pena con la presentación. Al examen físico en piel se observaron placas descamativas en el cuero cabelludo sobre una base eritematosa que se extendían hacia cara y tronco. Además presentaba pústulas que confluían formando lagos extensos y en la periferia costras mielicéricas en región pretibial. Se evidenció también una descamación palmoplantar asociada a prurito leve junto con disprosodia y pobre interacción social. Teniendo en cuenta estos hallazgos y la evolución de la paciente en conjunto con su cuadro clínico, se hizo la impresión diagnóstica inicial de una psoriasis pustulosa versus un DITRA. Sin embargo, algo nos llamaba realmente la atención en esta paciente y era su fenotipo, lo que nos llevó a cuestionarnos si realmente nos encontrábamos solamente frente a una psoriasis pustulosa o un síndrome de DITRA o si por el contrario estábamos enfrente de una patología genética asociada, dado que al examen físico también se encontraban rasgos fenotípicos particulares como era la fascia alargada, las cejas arqueadas, sinofris, micrognatia, hirsutismo leve y orejas aladas, paladar hendido en submucoso, hipertelorismo mamario y talla baja para la edad. Es por esto que se asoció una impresión diagnóstica del síndrome de Cornelia de Lange. Se indicó hospitalizar, se le realizó biopsia de piel y tejidos blandos con el fin de confirmar histopatológicamente y correlacionar con la clínica la sospecha de psoriasis pustulosa y además se solicitó el exoma clínico para confirmar el síndrome genético y teniendo en cuenta las comorbilidades asociadas a la impresión diagnóstica inicial, se pidieron paraclínicos de extensión para ser evaluados en la paciente. La histopatología reportó en la epidermis una acantosis psoriasiforme irregular acompañada de colecciones de neutrófilos en el estrato córneo con pústulas subcórneas y en la dermis se observó un infiltrado inflamatorio leve de distribución perivascular e intersticial, principalmente compuesto por linfocitos. Recibimos el exoma
clínico en donde se identificó una variante del gen RAD21. En esta posición del ADN, la base citosina fue reemplazada por timina, generando un codón de parada prematuro en el exón 10. Por lo tanto, se generó una proteína truncada. Esta variante es clasificada como probablemente patogénica y se asocia al síndrome de Cornelia de Lange tipo 4, el cual suele tener un curso clínico más leve en comparación con la mutación de otro tipo de genes. Adicionalmente, aquí podemos observar en vista de caricatura el moldeamiento estructural de la proteína RAD21. En conclusión, nos encontramos frente a una paciente que cursa con psoriasis pustulosa asociada a un síndrome de Cornelia de Lange tipo 4 de baja expresividad. Teniendo en cuenta la clasificación, nuestra paciente se ubica en la presentación leve, dado que no presenta defectos en la reducción de extremidades, tiene un desarrollo cognitivo con hitos moderados, motores retrasados menores de 2 años, pero tenía habilidades del habla, comunicación y el crecimiento estaba por encima del percentil 75. Para resaltar, nuestro caso involucra el gen RAD21 responsable del menos del 1% de los casos descritos, lo que lo convierte en una presentación particularmente infrecuente. Aunque la psoriasis es una enfermedad conocida, sabemos que la podemos subclasificar. Dentro de la psoriasis pustulosa también podemos encontrar la psoriasis pustulosa generalizada, la pustulosa palmoplantar y la acrodermatitis continua de Halopo. Realmente para llevar a casa, quiero que se lleven, y es que la psoriasis pustulosa es una variante infrecuente que se presenta en menos del 1% de los niños. Adicionalmente, es una presentación inusual en relación a un síndrome genético, que en este caso fue el síndrome de Cornelia de Lange. Las genodermatosis pueden iniciar con manifestaciones clínicas sutiles, por lo que siempre es indispensable una anamnesis detallada y la valoración clínica cuidadosa. Y nuestro caso representó un reto diagnóstico debido a la asociación genética. Su manejo debe ser individualizado teniendo en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Sin embargo, ya que nuestra paciente se pudo identificar la alteración en el factor de necrosis tumoral alfa, se permitió realizar una terapia dirigida con adalimumab, con respuesta favorable hasta el momento. Realmente, sobre esta asociación genética con la psoriasis pustulosa, solamente hay 2 casos descritos en la literatura, y es por eso que actualmente, y por lo inusual de nuestra presentación, nuestro caso fue enviado para publicación y ya se encuentra aceptado y en prensa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cindy. Excelentes casos también, doctora Manuela. Muchas gracias a todos los que están todavía conectados y a todos nuestros panelistas por excelentes conferencias. Nos queda invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el próximo 15 de octubre, acerca de enfermedades raras. Muchas gracias a nuestros patrocinadores y los esperamos en la próxima sesión, el 15 de octubre.